¿Cómo se Así encuentra? nomás. ¿Cómo está, Bien, doctor? bien, profe. Aquí estamos tratando de llevarla lo mejor posible. ¿Qué va a hacer? Claro, totalmente. Ayer hablaba con una persona y le decía que un ingrediente fundamental en este tiempo es la paciencia. Y hay que saber, Sí, saber cultivarla, llevarla, pero siempre con una expectativa positiva, porque una paciencia sin expectativas positivas ni un ánimo bueno medio que se complica, ¿no? La paciencia genera una buena expectación también, así que es importante eso. sí, sin duda. Yo siempre digo, cuando hay una cosa así tan dolorosa o tan fea, hay que saber manejar el tiempo. Yo creo que en todas las cosas de la vida, sabiendo manejar el tiempo, se solucionan muchas cosas. Sí, y es algo difícil, pareciera fácil, pero manejar el tiempo es algo No es, muy, porque no es, no tenemos ningún elemento para agarrarnos, porque el tiempo sucede, transcurre, y bueno, más allá de que estamos hablando de artes temporales como la música y el teatro, que también, bueno, el teatro es un arte físico, de espacio, pero también es temporal porque hay una dinámica, un tiempo que transcurre de una escena a otra y con los personajes también. Seguramente el tiempo está presente. sí, sin duda, ¿no? Siempre, en todo, el tiempo está en todo, hasta en lo más pequeñito, en lo más chiquitito, en una obra, en un compás, Claro, en el piano, ¿no es cierto?, está el tiempo. Hay que saber manejar si el compás y el tiempo no lo usaste como corresponde, la cosa a lo mejor no sale como debería salir, ¿no? sí, totalmente. El manejo del tiempo, no el manejo, sino saber moverse correctamente en el tiempo, porque manejarlo no creo que podamos manejarlo, pero sí debemos saber movernos, debemos saber cómo transitarlo, cómo irnos de un lado a otro, pero dentro del tiempo, porque controlarlo creo que no podemos. Sí, tal vez administrarlo, Exacto, exacto, exacto. tal vez Doctor, saber algo. ¿cuántos personajes usted hizo en obras de teatro? Si puede contabilizar así rápidamente, ¿cuántas líneas de personajes, tanto principales como secundarios, ha llevado hasta ahora? Y no lo tengo contabilizado, pero comencé con el teatro a full, digamos, y algo de cine también, allá por el año 2005. Eso en realidad fueron mis primeras escaramuzas en el teatro acá en Formosa, ¿no? Claro. 2005, ¿y se acuerda la obra con cuál, digamos, dio el puntapié inicial así? Eh, Sí, en realidad en el 2003, para ser más sincero, 2003, subí por primera vez al Teatro de la Ciudad, al escenario del Teatro de la Ciudad, para una obra muy linda que lo llevaba adelante el doctor Carlos II Benítez, Carlito para nosotros, que hacía el personaje de Ña Francisca, que lo hacía tan bien. Y bueno, y él trabajaba en la parte de anestesia del Hospital Central, y viendo que había tantos padecimientos, sobre todo en la época de los tumores, cuando empezaban a internarse todos los pacientes con cáncer. En realidad, el grave dilema que más que él tenía que estar sufriendo era el tema del dolor. Entonces comenzó a trabajar, fue uno de los primeros que comenzó a trabajar con el dolor acá en la ciudad de Formosa, y bueno, armó una especie de grupo de voluntarios que podrían colaborar para recaudar fondos, y hacía fiesta en su casa, siempre nos divertíamos haciendo cositas, lo que uno sabía hacer. Él se disfrazaba, hacía su personaje, yo recitaba, otro cantaba, y así fue que subimos al Teatro de la Ciudad, y yo leí ahí un relato mío, eh, y a espalda mía bailaban, acompañado con una música clásica. Yo no recuerdo si fue María Dupuy o algo así el apellido, y el varón creo que era José Lomás, creo, no estoy seguro.
lo llevamos a cabo lo ensayamos con Susana Ocampo, que tenía su taller allá en el barrio Rincones. Me acuerdo que iba ahí y bueno, yo leía mi relato y ellos bailaban y teníamos que acompasar, hablando del tiempo, teníamos que llegar a un tiempo justo, tanto el relator, la danza y la música. Claro. Fue la primera vez que subí al Teatro de la Ciudad, 2003. Seguimos hablando de tiempo, la sincronización del tiempo en esas tres disciplinas que tenían que justamente sincronizarse al final. En lo que usted habló recién, doctor, tocó un montón de temas, un montón de conexiones del arte, medicina, por supuesto, pero el arte con un montón de ramificaciones que en lo que nos acaba de contar, el arte está presente en muchas cosas. Y qué bueno el tema de poder a través del arte paliar la situación de personas que están sufriendo el dolor y a través del arte poder ser un paliativo en ese momento de sufrimiento que tienen los pacientes o las personas que están con una afección. ¿Cuál es su grado de importancia, por decirlo así, que le da usted a la medicina y a la música, o a la medicina y al teatro, a la medicina y a las artes visuales, y a la medicina y a la danza, por ejemplo, o particularmente a la medicina y al teatro? ¿Por qué esa unión tan buena y tan efectiva? ¿Dónde cree usted que radica el éxito? Y tan frecuente, porque la medicina es un arte. El arte, yo siempre digo una frase de un amigo médico que me decía: nosotros los médicos no curamos, sino ayudamos a curar. Examinando, aconsejando, medicando, viendo una vida sana y demás. Y bueno, yo creo que tanto el teatro como la música, la danza, todo es arte, es parte de la vida. Uno no puede encasillarse y quedarse en una actividad, sino dar rienda suelta a lo que nace, a lo que está dentro de uno cuando se da la oportunidad y el momento. Sí, yo comencé a hacer teatro en Córdoba cuando estaba estudiando. Estuve un año haciendo taller de teatro y bueno, se interrumpió por el proceso militar y demás y se suspendió todo. Bueno, a partir de ahí yo me dediqué, sobre todo, era una actividad como hobby, ¿no? Pero a terminar mi carrera y bueno, dedicarme. Después vine a trabajar y bueno. Tuvo un impasse de un buen tiempo sin hacer nada más que asistir. Claro. Doctor, ¿usted es dónde nace? ¿En qué provincia? Si es de Formosa, porque yo, por ejemplo, desconozco su origen y sería bueno poder conocer también su origen, su familia. Usted me viene a tocar algo muy de cerca, muy adentro. Y no sé si es el momento, pero a mí no me gusta decir dónde nací así a secas. A mí no me gusta decir yo soy de tal parte, nací en el año tanto, a la hora tanto, en tal lugar. Sí le puedo decir a usted y a los que nos están oyendo que nací acá, soy oriundo de Formosa, en un pueblito. Y si usted me permite, le querría decir que mi pueblo es muy pintoresco. ¿Sí? Y me vio desde pequeño, descalzo a andar por sus calles, madurando grandes sueños. En ella salía a jugar piel al viento, teniendo por modelo una sonrisa y el duro labrar del suelo. Sus habitantes, mezcla de raza, costumbre, criollos, gringos, europeos, con el oficio de vivir a fuerza de ser labriegos. Aprendieron a hermanarse porque aman la paz y defienden lo nuestro. Nací en un pueblo fortificado. Soy hijo de forastero, del quebracho y del lucero. En el verano, profe, en el verano el sol resquebraja hasta el suelo. Pero en la noche, amigo, en la noche es hermoso cobijarse con el cielo. El día que me marché dije despacio y por dentro:
jamás olvidaré las calles silenciosas de mi pueblo. Y hoy regreso hecho hombre y comienzo a recorrerlas. Están igualitas que antes. Aquí no pasó el tiempo. Hombres y mujeres que un día me llenaron de amor, consejos, ya no están, se han ido. Pero los llevo aquí adentro. Los carros, el sulky, la salsa prima, ya no adornan el paisaje. El arado, el rostro, el arado, el rolo, la rastra, ya no sirven de instrumento y hoy adornan el patio de alguien que ama lo nuestro. Mi pueblo, te estoy nombrando, gran guardia de mis recuerdos. Don Grau, Don Simón, su hijo Severo, Bugni, Pablo, Esperanza, Nachot, Jiménez, González, Montenegro, Amarilla, Valenzuela, Cabaña y tantas otra gente que junto a Julio y a Julia han hecho que sea muy lindo, muy grande, muy bello mi pueblo. Hasta ahí para contarle de dónde vengo. Qué presentación, doctor, de qué presentación de su pueblo. Ojalá todos pudiéramos hacer una gran presentación y hermosa y afectiva presentación de cada uno de nuestros lugares. Qué hermosa escritura, qué hermosa fluidez del texto, las metáforas, muy lindo, Tomás, muy lindo. Gracias. Sí. Pensé mucho porque pensé que me iba a preguntar de dónde había nacido. Digo, no puedo no contarle de dónde vengo. Claro, sí, exactamente. Entonces, acá también estamos, aparte de actor, sabe escribir. Seguramente tendrá un montón de guiones y de poemas, poesías escritas que también tenemos que a lo mejor en algún momento escucharlo. Y en su familia, Tomás, ¿el arte cómo se vivía? Yo digo que son todos garabatos lo que escribo. Sí, me dediqué también a hacer algunas cositas, tengo algunos materiales editados. Bueno, en mi familia, mi padre, don Julio Ramón, le gustaba tocar la guitarra, tocaba un poco, y era muy amante de la música. A mi madre le gustaba mucho la música paraguaya, siempre leía, tenía sus libros que compraban, que venían, porque ellos vinieron en el 47, en el 47, cuando la época tan fea, tan dolorosa para nuestro hermano país, el Paraguay, ellos se vinieron. Por eso digo, soy hijo de forastero del Quebracho y del Lucero. ¿Ah? Bueno, y ellos vinieron y bueno, recuerdo que Lázaro, uno de mis hermanos, le gustaba mucho tocar la guitarra, vivíamos en el campo, era imposible. Y mi viejo creo que era de un ombú o un timbó, le fabricó él una guitarra. No me digas. Pequeña. Sí, le fabricó y con eso intentaba tocar. Y aprendió y estudiaba por correo. Ah, y bueno. En los años 60, la revista Folclores, no sé si será esa, tenía fascículos de enseñanza de guitarra, pero también enviaba otra casa correspondencia para aprender a tocar la guitarra. Sí, llegaban tipo fascículos, creo que eran. Sí, fascículos. No me estoy acordando en este momento, pero si Lázaro me está escuchando se va a acordar. Una cosita. ¿Dónde su papá aprendió cómo hacer una guitarra? Porque no es agarrar el hacha y cortar la madera y... En las escasas charlas, porque no eran muy fluidas las charlas, porque cada uno vivía su mundo, mi viejo metido allá en el campo trabajando y nosotros tratando de estudiar y migrar a otros lugares para poder ir haciendo, superándonos, ¿no? El secundario tuve que venir a hacer acá a Formosa, Pirané no tenía, Gran Guardia tampoco. Entonces me vine acá y bueno, de acá me fui a Córdoba. Y él me contó que en realidad su sueño era tocar el violín en Paraguay cuando era joven. Pero un primo tenía y necesitaba un dúo y necesitaba una guitarra, un guitarrista. Entonces aprendió a tocar la guitarra. Y
Vio que los paraguayos son artistas de por sí, ¿saben? ¿Saben? Y ahí por ahí habrá aprendido de joven, de muchacho, no sé. Sí, Yo tengo la imagen de una guitarrita hermosa. pero yo le preguntaba, su papá le confeccionó la guitarra a su hermano, ¿no? Eso es ¿Sí? lo que... Pero Por ¿cómo, supuesto. dónde aprendió a las medidas, el tamaño, o fue algo espontáneo? Diseño propio, arte propio, tamaño propio, peso de la guitarra propia, más vale, sí. No Claro, era lógico. guitarra con toda la... Pero para allá en el medio del monte servía para darse el gusto de rascar algo. Totalmente, sí, pero qué hermoso eso. También la otra vez estaba conversando con un chico, un amigo profesor de música de Tres Lagunas, y a la edad de 12 años él conoce el acordeón, y su Sí, papá lo que hace al ver tan entusiasmado a su hijo con el acordeón, lo que hace es vender dos bueyes, eran gente de campo y labraban el campo con los animales, y lo que hace el papá es vender dos bueyes para comprarle el acordeón a su hijo. Entonces yo le paré y me detuve en ese instante y le hice ver la importancia que el papá le estaba demostrando que tenía la música para él, porque al vender sí, dos bueyes de su propiedad, de labranza del campo, que el campo era la mantención de la familia, es verdaderamente desprenderse de esa herramienta vital para la sí. familia por un acordeón. Quiere decir que la música, el arte vale mucho, el arte vale mucho. Sí, sí, indudablemente. Qué bueno, qué buen relato, qué buen recuerdo de eso, ¿no? Sí, 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 sí. Tomás, y siguiendo en su familia, entonces su familia, la música estuvo presente, el arte en cierta manera, pero usted cuando fue a Córdoba me contó que participó de un taller de dramaturgia seguramente, pero ¿dónde empezó en su cabeza a decir, bueno, el actor, subir a un escenario, personificar a alguien, contar una historia a través de un personaje? ¿En qué momento de su vida usted empieza a darse cuenta que es algo que quiere hacer, que le da gusto hacer? Bueno, a mí siempre me gustó, como comentaba Carlito Leyes el otro día, en el colegio, en la escuela primaria, yo siempre era el que estaba bailando, era el que recitaba, era el que se disfrazaba, era el que hacía, creo que mi primera obra habrá sido, ¿cómo se llama esta, la de los siete enanitos? ¿Cómo? Blancanieves y los siete enanitos, esa. Que yo estuve Claro. participando ahí, en la escuela, no me acuerdo qué grado habré estado, ¿no? Y después era toda danza, bailes, y bueno, tengo recuerdos muy lindos de familia muy generosa, como los Madariaga, que me prestaban las botas para poder bailar, porque en casa no había. Y bueno, y ellos, Gran Guardia también, creo que tal vez sin querer uno haya entrado eso en el cuero de uno, ¿no? Tenía unas obras de teatro muy buenas, muy lindas, muy lindas. Tenía un elenco muy lindo que recorrían, había varias maestras, y al que yo recuerdo bien, don Pito Madariaga. Recuerdo De una... Gran Guardia me está diciendo Tomás, ¿no? Sí, En Gran señor. Guardia. ¿Se acuerda el nombre del grupo? Del No, no grupo. recuerdo el nombre, pero sí me acuerdo que hicieron Mi hijo el doctor, que tuve el ¿Año? honor, ¿En qué año más? de hacerlo después yo acá. Bien. Sí. ¿En qué año me está hablando del grupo de teatro de Gran Guardia, doctor? No sabría decirle, pero habrá sido allá por el 65, 64, 60, la época del 60. Eh, creo que en ese entonces muchas maestras venían de diferentes partes del país a cubrir cargos vacantes, si mal no estoy informado en ese tiempo en nuestra provincia. Venían de Sí. diferentes partes y seguramente algunas de esas maestras habrán sido también parte de ese movimiento, pero qué bueno saber que en Gran Guardia en las décadas del 60 había un grupo de teatro que llegó a hacer esta obra Mi hijo el doctor, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué se Sí, acuerda sí. qué se acuerda del Gran, público? Gran Guardia, Pirané, Fontana tenían grupo de teatro. Claro. Ya década del 60 me está diciendo, ¿no? Sí. Bien, y bueno, entonces ahí nos estamos dando cuenta de algo
importante de entender de que el arte no conoce de fronteras, de lugares más desarrollados, menos desarrollados. El arte está presente siempre donde está el ser humano, porque es parte inherente de la expresión del ser humano, ¿no? Totalmente. Tal cual. Doctor, y cuando se va a estudiar a Córdoba, la experiencia fue muy breve, muy corta, la experiencia en el taller, ¿no? Sí, sí, la experiencia mía poniendo el cuerpo y aprendiendo muy corta, habrá sido 6 meses aproximadamente. Bueno, y después, como te dije, se vino todo el tiempo de la represión y de toda esa época tan fea que tuvimos, y se suspendió todo, obvio. Claro. Pero después tuve la oportunidad, por suerte, acá después de hacer un taller de escritura, de lectura y escritura con Orlando Van Breda en el local que generosamente nos prestaba un grande de la cultura y que te puede dar todos los datos de las obras de los grupos teatrales de aquella época, que se llama Braulio Sandoval. Él nos prestaba el local y ahí, bueno, cuando se terminó el taller de escritura, que duró unos 3 años, me invitaron, comenzamos inclusive ahí en el mismo local de Braulio, comenzamos así un poco a cuero nuestro, y que él nos dirigía un poquito a empezar a hacer algunas obritas. Intentamos hacer una obra de teatro, pero no llegamos, ¿no? El patio de los Mirasoles, recuerdo que lo leíamos con Braulio, y bueno, pero no llegamos a hacerlo. ¿En qué año me está hablando de esto? ¿Qué sucedió? ¿El taller de escritura, Tomás? 2004, 2005, 2003, aproximadamente, sí. Bien. Y 2005, yo en 2005 al 2011 entré a hacer los talleres con el grupo Los Gregorianos. Bien. Nos tomamos un ratito y agradecemos a las personas que están uniéndose y nos están saludando, Tomás. Los saludos, las expresiones, los emoticones de saludos, de expresiones emotivas. Agradecemos a todos los que están, que son más de 16 personas conectadas a esta transmisión. Y hay un comentario de Camba Barullo, puede ser, que dice: yo fui 2 años al Centro Cultural Arturo Capdevilar, tío, dice. Se ve que es su sobrina. Sí, Camba Barullo. Nos comenta que fue 2 años al Centro Cultural de Arturo Capdevila, Capdevilar. Sí. ¿Ese centro cultural estaba acá en Formosa? No, pienso que de Córdoba. Ah, de Córdoba. Ah, claro. Sí. Y es mi sobrino, que yo estoy pensando si estudió en Córdoba, debe ser. Así que no sabía, y buen dato como para rescatarlo, a ver si es que vuelve a retomar el arte teatral. ¿Quién dice que no? ¿Por qué no? Nunca es tarde, nunca es tarde. Me estoy preparando el mate, doctor, así que le pido permiso de empezar a tomar el mate mientras seguimos hablando del teatro y su vida con el teatro. ¿Cuál es la obra más antigua, por decirlo así, en el tiempo, doctor, que se acuerda que la presenció en Formosa? Que fue como espectador usted. El tiempo atrás. Yo te diría que fue, fíjate cómo uno estaba en el colegio secundario, creería que se llamaba Las mariposas son libres o algo así, con Soledad Silveira. Por eso ayer cuando estuvo Carlos te decía, porque recordaba que fui a ver ahí esa obra en el cine argentino. Ah, cine argentino. Ahí, sí, en el cine argentino, un hermoso escenario tenía el cine argentino. Ahí yo fui a ver, si no me equivoco, eran Las mariposas son libres o algo parecido a eso. ¿Década del 70 ha sido, Tomás? ¿Cómo? ¿Década del 70, 60? ¿Qué década? Y yo, 71, habrá sido en el 68, 69, porque 71 viajé a Córdoba. Claro, fue antes de su viaje a Córdoba. Sí, estaba en el colegio secundario.
fue con el colegio, como parte de actividad del colegio, entonces, a ver la obra No, de no, teatro. ¿No? Ah, no, por inquietud propia de ir a ver una obra, de claro, usted saber. ya está. Indudablemente que ya se ve que algo me gustaba, Claro, por sí, eso por verlo. supuesto. Sí, Sí, bueno, pero tener ese dato, por ejemplo, que en Formosa se representó una obra de teatro a comienzo de la década del 70, con esa actriz, etcétera, bueno, también es un buen dato a tener en cuenta como antecedentes de la actividad teatral en Formosa. Acá hay más comentarios, doctor. Dice María Pan, ¿puede ser? Leo tal cual sí, están sí, bien. Sí. Dice, dale negro, meta actuación, dice María Spam. Eh, Cambá Cambá Barú, claro. Barullo también dice, aparte de ser un gran actor, escritor, el mejor recitador y el primero que escuché en mi vida, dice Cambá Barullo. Ah, gracias, Sí, sí, sí. gracias, Un gracias, grande Tomasito, dice Cultura UNAF, dice un grande Tomasito. gracias. Agradecemos a todas las personas que están unidas a esta transmisión, que nos están acompañando en este diálogo. Y como siempre digo, por más que estemos dialogando usted y yo, todos los que están conectados, unidos a esta transmisión, también son interlocutores válidos que se pueden sumar a nuestro diálogo a través del chat como lo están haciendo. Así que invito a todas las personas que están unidas a unirse, a dejar sus expresiones, sus comentarios, sus acotaciones también, o algún dato que por ahí no estemos recordando, O sus preguntas, o sus disculpe. preguntas también. No, lo que pasa es que a veces no lo escucho porque no sale bien el sonido, pero por eso está bien. Y sumarlos a este diálogo, que no porque estemos nosotros dos, solamente tengamos que dialogar nosotros dos. Todas las personas también que nos acompañan son importantes en este diálogo. Doctor, y en Formosa comenzó con los gregorianos su actividad formal en el Sí, teatro o tuvo con otro grupo? después. No, mi actividad formal, te diría que casi el 100% de todo lo que he aprendido, o 99 o el 98%, lo aprendí ahí, ¿no? En lo gregoriano. Todo lo que, más que nada, lo que se refiere al cuerpo en escena, a la formación del actor, el actor en escena, cómo utilizar el cuerpo, de qué se trataba una proyección de voz, una dicción, esas cosas lo fui. Y por supuesto después vinieron otros directores y otras personas que también aportaron muchísimo, ¿no? Pero la base fundamental toda la hice en los gregorianos durante 6 años. ¿Y la Perdón. sede en ese momento del grupo teatral estaba ya en Ayacucho o, Ayacucho, casi Rivadavia. claro, entre Belgrano y Rivadavia? Sí, tal cual. Y Sí. ahí estuvo durante 6 años trabajando con el grupo y realizando obras de teatro. ¿Se acuerda los títulos de las obras que llevaron adelante? Sí, tuve un grupo maravilloso, un profesor, realmente creo que uno de los grandes que tenemos acá en Formosa, que es Lázaro Mareco, Marcelo Gleria, teníamos un elenco y unos compañeros propios de ahí del grupo estable, digamos, como Silvia Gabaza, Patricia Quinteros, y otros, ¿no? Y después el grupo mío con el que fuimos, Clarita Marrelli, Viviana Babini, Vanessa Macuz, y otros tantos que fuimos a aprender teatro y que nos prendimos. Sí, las 2 primeras obras que hicimos eran muestras de taller con escritos nuestros, porque Vanessa también escribe, Margarita González, que después nos sorprendió con un obrón, que nos hizo llorar mucho tiempo a todos. ¿Cuál, Este, doctor? Luna de Sangre Guaraní, que fue Luna de Sangre Guaraní, un capítulo aparte de mi obra, ¿no? Bueno, comenzamos con Marionetas Rotas,
Intemperie, eran las dos obras donde nosotros creamos el texto de una creación colectiva. Y bueno, y después vino creo que fue en el 2006, que el profe Mareico me invita, en una parte me dice, estamos por armar una obra con el elenco estable, se llama El sabor de la derrota, y queremos invitarte a que participes. Me temblaban las patas, por supuesto que dije que sí, porque me parecía que era muy pronto, pero sí, una obra maravillosa, con el que fuimos a Nacional, con el que viajamos, ganamos el provincial, regional, fuimos al Nacional, muy linda obra. Esa fue la primera obra fuerte, grande que yo comencé a hacer acá. ¿Y otras más que se acuerde? Sí, bueno, después hicimos Luna de Sangre Guaraní, que la escribió Margarita González con el aporte de todo y ¿cómo se llama? La unificación y el darle el molde a la obra del profe. La estructura lo escribió Margarita González, es un Luna de Sangre Guaraní, que es un homenaje a todos nuestra cultura guaranítica en forma directa, que vinieron en el 47, como te decía, mis padres y demás que vinieron a poblar Formosa. Indirectamente, después nos dimos, con el tiempo, con el transcurrir el tiempo, nos dimos cuenta que la obra encajaba perfectamente para el polaco, el ucraniano, el italiano, que venían huyendo, migrando, buscando paz, como decía en ese poema, porque aman la paz, por eso huyeron de la guerra, huyeron de todos esos lugares para venir a zonas como esta, ¿no? Después... en un universal, entonces. Sí. En algo... Bueno, sí, lo escucho. No, le escucho. No, y después otras obras fueron las de Barranco, Mi hijo el doctor, hicimos Nuestras vacaciones, que la hice yo con Vivi, éramos dos. Bueno, después ya con otro grupo hice 100 veces no debo. Esa famosa frase de la película, a mi hija le llenaron la cocina de humo, no sé si se acuerdan, famosa. Esa película, bueno, 100 veces no debo, la hicimos nosotros, de Ricardo Stalesnik, la hicimos acá como obra de teatro, ganamos también el provincial, fuimos nacional a Tucumán con esa obra. Después, otras obras... Capullito de Alelí, que la hicimos en el año, ahora hace poquito, en el 2018, hicimos El Matadero, que volví a hacer yo con los gregorianos también en el 18, bueno, y así otra que no me estoy acordando en este momento. Doctor, y de todo ese conjunto de obras y de trabajo de personajes y de trabajo escénico, ¿con cuál personaje usted vibró más? ¿Con cuál fue más feliz de todos los que hizo? Pasa que es muy difícil decirle tal personaje me gustó más. Porque a todo trato de vivirlo, trato de que el personaje se incorpore a la piel, al cuerpo, a la mente. Y se apodere de mi persona y que yo no sea lo que soy. Ese siempre fue mi objetivo y eso es lo que trato de que sea siempre. Eso cuando estoy arriba de escena. Pero también vibro, me gusta. Hay escena, hay partecita de Luna de Sangre Guaraní que yo no la puedo olvidar. Esperando fuera de escena para que poder entrar y hacer mi parte, estaba embobado como un público más. Escena maravillosa,
escenas muy lindas, que me llegaba mucho, quizás por mi vivencia, o por lo que me pasó, o porque le pasaron a mis padres, que tuvieron que venir de allá, ¿no? Y mis suegros, y así. Bueno, después hice yo El Bombero, un monólogo, una obra que amo, una obra escrita por un mercedeño, Mauro Santamaría, una obra que llena de una poética maravillosa, maravillosa, muy, muy linda obra. Ese el único monólogo que hasta ahora hice, ¿no? Después fueron todos con elenco. Retomando un poquito la conversación de ese momento que usted se perdía de esta realidad antes de entrar a escena, pensaba justamente en el concepto de espectáculo, porque justamente el espectáculo con lo que busca es que la persona o el espectador crea que lo que está viendo es real, que se olvide que es algo artificial, que es algo trabajado, que es algo puesto en escena, y que se compenetre tanto pensando que está viviendo esa realidad y que es única. Y ahí es donde entra el concepto de espectáculo. En el momento que el espectador se da cuenta que es un artificio lo que está viviendo, porque se cayó un faro, se apagó una luz, se vio la cortina tras luz, el personaje, bueno, se dio cuenta que estaba haciendo un artificio, el espectáculo deja de ser porque se evidenció la artificialidad del hecho. Pero lo que usted me cuenta es que en ese momento se olvida de todo y vive como si fuera la vida real, que es lo que uno busca en un espectáculo, pienso, ¿no? Que el asistente, el público, viva como si fuera su vida lo que está pasando. Sí, señor, como decía, siempre nos decía tanto Pablo Bontá, Mareco, Lázaro Mareco, ¿cómo se llama? José Lomac, que fueron mis grandes directores, que sea verosímil, que sea creíble. No te creo, no te creo nada, hasta que uno, con los recursos que aprendió durante los talleres, por eso es muy, muy, muy importante la realización de talleres, hasta que ahí uno logra de que el personaje atraviese el cuerpo, la mente, la piel, como te decía hoy, y se apodere de la persona, y la persona, Tomás Caballero desapareció, no existe, está el personaje. Entonces ahí es donde uno puede lograr, ¿no es cierto?, la verosimilitud. Pero para llegar a ese estado de realidad, por decirlo así, hay un montón de trabajo técnico y de disciplina actoral que hay que poner en juego, y de práctica y de entrenamiento actoral, pienso, ¿no? Para llegar a ese estado. Entrenamiento, formación actoral con los talleres, formación, no me voy a cansar de decir, la formación actoral de los talleres es muy, muy importante. Y el entrenamiento y ser responsable, más allá de que uno pueda disfrutar, gozar, ir a un ensayo que sea un placer, hay que tomarlo con toda la responsabilidad como cualquier actividad. Yo hago cirugía infantil, a mí me citan a las 7 de la mañana, yo 7 menos cuarto, menos 20, estoy sentado esperando mi turno. Bueno, en el teatro hago lo mismo, tengo el taller a las 8, 8 menos 5, 8 menos 10, estoy ahí sentadito esperando el taller, porque mi tiempo es tan válido como el tiempo de los demás. Entonces hay que respetar a los demás y está. Y si no se pierde, es uno el que pierde. Si el taller o la clase de piano comienza a las 8 y llego a 8 y media, y perdí, no hay duda, ¿no es cierto? Es una gran lucha que tenemos los que formamos la disciplina en la puntualidad, en la disciplina en el compromiso. Hace unos días hablaba con unos amigos músicos que estoy pensando mucho en una triada de talento, carácter y personalidad. Uno puede tener mucho talento, pero tiene falla en el carácter. El talento a veces no lo es todo, porque si uno tiene talento, no tiene carácter, o tiene fallas de carácter en este sentido, una personalidad, bueno, pero si hay una conjunción de esos tres en su
talento, en su carácter, en su personalidad, uno puede emprender muchísimas cosas con éxito, ¿no es cierto? Pero si uno no tiene el concepto de responsabilidad hacia el otro, el respeto hacia el otro, el talento muchas veces es como no casi necesario, por decirlo así. Tal cual, sí, sí, tal cual. Yo lo coincido plenamente. Y después viene la formación, ¿no es cierto? De la formación de las distintas, ¿cómo decirte? Líneas o teatrales que pueda haber, desde el teatro antropológico, el de Stanislavski, ¿me entendés? Entonces, Las técnicas. comedia o el drama, y bueno, hay que prepararse, formarse, mirar, leer, hay que leer mucho, leer mucho, leer mucho. A ver, cuando me propuso Graciela Galeano hacer Yo el Bombero, y yo ya lo había leído a la obra, lo tomé de vuelta a la obra a leerlo y cada vez me gustaba más. Y cada vez que lo leía le encontraba cosas nuevas. Y de repente se me vino a la cabeza y me acordé que yo había leído un libraco así, si no me equivoco, la Divina Comedia del Dante, que pasan todos los pisos, que están todos los estantes, el infierno, el purgatorio, el paraíso. En una palabra, me lo comí 2 veces al libro entero antes de ponerme, subir a escena con el Yo el Bombero. ¿Qué tiene que ver? Tiene mucho que ver. O sea que hay que para poder lograr encarnar y sentir una obra no fácil de leerla, ¿no? Bueno, cosas así, ir buscando y leer. Lo mismo para escribir, lo mismo para hablar, lo mismo para expresarse, lo mismo para... Hacer música. Sí, sí, señor. Leer música. Si mi interior es rico en un montón de cosas, de experiencias, rico en literatura, rico en otras artes, todo lo que salga de ese conjunto de riquezas va a ser más rico aún. Si yo tengo que tocar una sonata de Mozart y leo cuestiones que enriquezcan esa expresión que quiero hacer, lógicamente que mi interpretación va a ser mucho más rica de aquella que solamente aprieta una tecla y sale el sonido. Entonces es fundamental lo que usted está diciendo, Tomás. Quiero leer un comentario con relación a nuestra conversación del momento en que el arte tiene que ser real. Augusto Caballero dice que se sintió así en el momento que usted hablaba de que se olvidaba de todo y se compenetraba con la escena. Augusto Caballero dice, se sintió así cuando tuvimos la suerte de verte actuar en el Cervantes con Luna de Sangre. Y varios emoticones ahí, emotivos. Sí, tuve el placer de ir al Cervantes, de ir a conocer el teatro que tenía la Municipalidad de Ezeiza, también con Luna de Sangre, como la primera obra que te dije, bueno, tuve el placer de conocer la Casa de Victoria Ocampo, con El Sabor de la Derrota tuvimos el placer de entrar a la Casa de Victoria Ocampo, que tiene una hermosa sala, estoy hablando de Buenos Aires. Bueno, después el placer de recorrer Corrientes, Chaco, Misiones, La Rioja, San Juan, todo con el teatro, ¿no? Tucumán también. Y bueno, placeres que te da la vida y que me daba el teatro, más allá de dejar de lado un montón de cosas, ¿no? Dejar la familia, que si la familia no te acompaña, pilar fundamental, no podés hacer nada. Y hablando de responsabilidad y de disciplina, hay una de las cosas que el compromiso, cuando nosotros generalmente cuando decidimos hacer una obra de teatro, una de las cosas que siempre aprendí que los profes nos preguntaban es
más allá del compromiso del ensayo, de la puesta en escena, de la colaboración, están todos dispuestos, salvo circunstancia insalvable, a dejar de lado su trabajo, no dejar de lado, pedir permiso, hacer lo imposible por irte a Colombia, por irte a Buenos Aires, por irte a Córdoba, por irte a Resistencia, por irte a un Nacional 7 días, 5 días, y que no te dejen colgado y tener que salir a buscar un reemplazo, ¿no es cierto? Todo eso es disciplina y compromiso. Sí. Hay una frase a la hora de formar una obra de teatro, ¿no? Hay una frase que dice que cuando la emoción se acaba, comienza el compromiso. Porque muchas veces hacemos cosas en forma emocional y después se nos va la emoción y dejamos, no, pero el compromiso, como usted dice, es lo que sostiene las cosas. Porque un cuerpo de teatro, por decirlo así, de tanto ensayar, de tanto preparar, se vuelve una unidad y cada miembro se torna, vamos a decirlo en cierta manera, indispensable. Porque sacar un miembro o un integrante y poner otro, un reemplazo, implica un dinamismo nuevamente de un movimiento interno que hay que hacerla en tiempo récord. Y en tiempos que a lo mejor ni se pensaba que se iba a tener. Y bueno, es lo que usted está diciendo, ¿no? Entonces, la palabra tiene que valer. Un compromiso es sostenerlo más allá de la emoción, sino que es una palabra que hay que sostenerla con todo lo que implica, ¿no? Porque hay otras personas en juego. Doctor Augusto... Y viene la formación, el compromiso, la decisión. En teatro, bueno, en la música y en todo, en la danza también, hay una frase que dice salir al toro, cuando de repente no apareció y la obra hay que hacerse, porque no puede bajarse en ese momento. Me pongo mi bigote postizo y salgo a hacer el reemplazo. Para eso tengo que estar en los ensayos, tengo que conocer la obra y tengo que tener formación. Aunque no sepa el texto, probablemente la obra salga. Porque conoce la narración, conoce el relato, conoce el guión en cierta manera y lo puede llevar. Doctor Augusto mencionó al Cervantes, al Teatro Cervantes. Acá hay muchas personas que están conectadas y por ahí sería bueno contarles un poquito la importancia del Teatro Cervantes en Argentina. Porque por ahí no conocemos, por ahí ni sabemos que existe un teatro llamado Cervantes y la importancia de ese teatro en toda la historia del teatro en Argentina, ¿no? Contar rápidamente, cuéntenos así rápidamente la importancia de ese teatro. Sí, yo la historia total del Teatro Nacional Cervantes no la conozco, sí. Sé que es el teatro, la cuna del teatro en la Argentina, del teatro de élite, del teatro extranjero que venían. Es más, hay una sala, la de Guerrero, que es una sala formada por una gran actriz que donó parte de la sala, y que fue, ¿cómo decirte?, la cuna del teatro argentino, quizás en la historia hasta antes del Colón, no estoy seguro, pero sí con mucho más cabida. Hoy en día, con mayor razón, hoy en día está más abierto al teatro argentino. Inclusive había una línea que se llama el Teatro en el País, una cosa así, donde salían las mejores obras de las distintas provincias, podrían presentarse en el Teatro Nacional Cervantes. Creo que tenemos, en la Argentina tenemos el Teatro Colón y el Teatro Nacional Cervantes, más allá de todo el teatro, ¿no? Sí, entonces le pedí esto porque considero importante que demos el valor a nuestras, en este caso a nuestras instituciones teatrales, darle el valor porque representan muchas cosas para los argentinos y para el teatro en Argentina. Nicolás Caballero le manda saludos, dice, qué grande tío, saludos desde el puerto Arará, JC Vicente, ¿puede ser? Arará. Están en el campo se llama el lugar donde ellos están. Arará es una hormiga que están en un campito que era de mi vieja y de mi viejo, acá nomás cerquita. Y ahora están ellos recreando, arreglando, moviéndose y durmiendo ahí en el monte sin luz y sin agua potable. Me parece muy bien. Y algo bueno, con conexión a internet.
porque si Sí, no, no señor. pueden estar. Eso es lo bueno de estas cuestiones, ¿no? Traen sus Sí. cosas malas, pero lo bueno de esto es que pueden llegar cosas donde antes era capaz imposible que puedan llegar. También nos saluda Carmen Bogado. Dice, sin emoción no hay representación, expresa Carmen Bogado. Sí, sí, gracias. Gracias, Carmen. Bien, doctor. Y mire, nos están quedando 7 minutos de diálogo. Sí, ¿quería decir algo? Sí, no, que Carmen sabe mucho del tema porque es una maestra está retirada, pero fue maestra jardinera, con teatro todos los días con los chicos. Sí, así que sabe del tema. El teatro siempre estuvo presente de una u otra manera, Tomás, en la escuela. Sí, tal cual. Yo tengo recuerdos desde jardín de infante a séptimo grado, el teatro estuvo presente y siempre participé de representaciones, de hacer personajes, de subir al escenario. Entonces es un gran formador y tenemos que seguir apostando y fortaleciendo la presencia del teatro en la escuela, y no solo el teatro, de todas las artes, de música, artes visuales, danza, y que se entienda siempre que el arte es fundamental en la formación de cualquier ser humano. Así que tenemos que siempre estar bregando por eso. Hay otro saludo, Tomás. Finicenes, puede ser, Finicenes, dice, un gran abrazo, querido Tomasito, desde Concepción del Uruguay. Felicitaciones con mayúscula. Gracias. Le envía Finicenes. Gracias, sí, sí. Bueno, Otro sí. saludito más. Fernando Mengano, puede ser. Saludo maestros desde el fin del mundo. Será desde Bahía, ¿sí? Nos estará saludando Fernando Mengano. Sí, doctor, ¿quieres decir algo? No, sí, qué sé yo. Por ahí, a lo mejor, no sé si es el momento, pero yo creo que como para ir cerrando, porque veo que nos falta muy poquito, eso lo cierro. Pero antes de que te queda un minuto antes de que me digas eso, porque hay que saber administrar el tiempo, lo dice el profe, ¿eh? ¿Es así? Yo quería un poco, no es un poema mío, pero es algo que a mí me gustó, porque creo que voy a tratar a ver si me sale y a ver si llego a describir todo lo que es parte de nuestra vida acá, en Formosa. No es mío, es de mucho. ¿Me entiendes? Lo escuchamos. Yo sí, no me va a escuchar porque solamente yo quería pedirle disculpas y pedirle un momento a ustedes y a los que nos están escuchando, nada más que para contarles de dónde vengo y quién soy. Sí. Para algunos, soy campesino, taperola o qué sé yo. Para otro, cinto ancho, pajuerano o qué sé yo. La verdad, soy campesino, honrado y trabajador. Crecí en un rancho de adobe con techo de capií. Aprendí de mi taía el rigor de la pobreza. Vi a mi madre con entereza remendar los trapos viejos para cubrirme de pilcha y cobijarme en invierno. Mi cuna, como la de muchos en Formosa, mi cuna, una lona blanca, y esto es verdad, colgada con tientos del techo. De un lado se leía con letras bien grandes, 50 kilos, y del otro, 4-0. Sí, señor, era una bolsa de harina vacía de aquellos tiempos, trapos que también servían para hacer camisa, blusa, pantalones o remiendos. Rogábamos, bien los recuerdo, las guainas, que no le quedaran industria argentina en el pecho y a lo Cunumí en la nalga los 50 kilos netos, porque era para risas y chanzas en la escuela y en el pueblo. Cuando comencé a gatear entre gallinas, chanchos y perros, mi chiripán boreaba
arrastraba por el suelo. Y el arrorró de mi madre se me grabó en mi memoria. Era un chamamé de Isaco, Ernest, el tránsito, Coco Marola. Después calcé pantalones de grafa, puro remiendo, con un tirador de trapo que se ceñía en el cuello, porque en los bolsillos había balita, galleta, liñada, trompo y anzuelo. Mi tairo tisirú, acajatá, que nunca quedaba quieto. De siesta entraba en los montes, me metía en las lagunas y cruzaba los esteros, sin escuchar el consejo que siempre daba el abuelo. A que la pora, mi hijo. No vaya que a contestarle los silbidos al bombero. Misterio que tiene el monte, y a veces me daba miedo. En crudo y duros invierno, descalzo crucé la escarcha. Hayereteo Mojacú, fogones de madrugada. Así ayudé a mis mayores en el potrero, en la chacra. Doctor, se nos corta la transmisión. Sí, señor. 5 segundos, 4 segundos. Muchas gracias. Ya está. Queda pendiente el final. Hasta luego.